Buenos días a todos los presentes. El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en coordinación con la División a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, han tenido a bien organizar el presente curso denominado Gobierno Abierto y Justicia en Línea, el que será impartido por el maestro Mauricio Figueroa Torres, de quien me permitiré leer una breve síntesis curricular. Originario de la ciudad de Oaxaca de Juárez, donde cursó sus estudios de educación básica y media superior. Ingresó mediante concurso de selección a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló con mención honorífica mediante la defensa de la tesis Análisis del Juicio Político, un estudio comparativo México-Estados Unidos, donde fue asesorado por el doctor Armando Hernández Cruz, actual magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. En la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad, realizó sus estudios en negociación y gestión de conflictos, donde fue asesorado por el doctor Carlos Sirven Bravo Aguja. Ha realizado estancias académicas en el Instituto de Estudios de París, Francia, en la Universidad de Brown, Estados Unidos, en la Fundación Marcelino Botín, España, y en la Fundación Getúlio Vargas, Brasil. Ha sido asesor en la oficina del magistrado presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Actualmente es profesor de la División de Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde imparte la materia de Introducción al Estudio del Derecho. Del mismo modo se desempeña como docente de Teoría del Estado, Derecho Internacional Privado y Derecho Constitucional en la Universidad de Londres, ubicada en la Colonia Roma, Ciudad de México. Sus líneas de investigación son gobierno abierto, responsabilidad de servidores públicos, gobernanza global e innovación en la administración pública. A continuación escucharemos las palabras de bienvenida por el maestro Miguel Ángel Carballido Díaz, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Por favor, maestro. Muy buenos días a todos ustedes, servidores públicos de este tribunal. También saludo, por supuesto, a quienes nos están acompañando. Estamos realizando la primera transmisión en vivo a través de redes sociales de las actividades de este tribunal. Creo que es una oportunidad magnífica para que iniciemos esta actividad de transmitir, de abrirnos, de ser cada día más transparentes, de cumplir con una obligación que tenemos ante la sociedad oaxaqueña, de que ellos conozcan de la mejor manera posible lo que aquí se está realizando. Qué bueno que inauguremos esta nueva actividad con la presencia de Mauricio Figueroa Torres, un joven oaxaqueño muy destacado, a quien tuve el gusto de conocer en Ciudad de México, él asesorando en algunas áreas en el Instituto Nacional Electoral, y por supuesto destacado polemista, campeón nacional de debate político en el Senado de la República, titular de un programa muy interesante también, Vis a Vis, en el cual jóvenes de las diversas universidades del país se organizaban para tener un diálogo permanente con actores políticos relevantes, con servidores públicos de México, donde también tuve el gusto de saludarle. Qué bueno que los jóvenes oaxaqueños están destacando ya a nivel nacional, tanto en el aspecto académico como en el aspecto profesional. Sé que en breve el maestro Mauricio se va unos años también a la Universidad de Tel Aviv, precisamente para perfeccionarse en estos temas que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con el uso de los instrumentos de la informática para mejorar la impartición de la justicia. Sin más, agradeciéndole a Mauricio su presencia y suplicándoles a todos primero una disculpa por el breve retardo, pero también pidiéndoles que pongamos mucha atención. Serán sin duda algunos conocimientos que nos serán transmitidos, que los usaremos en breve para mejorar la vida de este tribunal. Gracias, Mauricio, y adelante.
¿Qué tal? Pues buenos días a todas y a todos ustedes. Primero que nada, agradecer la invitación que este Tribunal Electoral del Estado, por conducto de su magistrado presidente, me ha hecho pues para poder charlar, compartir con ustedes algunas ideas e impresiones en torno al gobierno abierto y la justicia en línea que cada vez comienza a ser más discutida en nuestro país. Saludo también la presencia, desde luego, de los señores magistrados, de la secretaria ejecutiva de este órgano jurisdiccional y sobre todo de ustedes que han mostrado interés en este tema, que estoy seguro que cada vez más va a ser sonado no solamente en América Latina y en México, sino también en Oaxaca. Aprovechando que es un espacio pues perfectamente moderado donde podemos conversar, quisiera decirles que se sientan libres de intervenir en cualquier punto. Yo también voy a andar interactuando con ustedes. Nada más quisiera saber, para tener una idea, si me pudieran decir su nombre y en qué área están hasta donde lleguemos. Por ejemplo, en la esquina, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Guibac López. Estoy en la Oficialía de Partes, adscrito a la Secretaría General. Oficialía de Partes, muy bien. ¿Usted? Fernando Mendoza, público en general. Muy bien. ¿Usted? Carlos Santiago, área administrativa. Ya nos conocíamos, muy bien. Miguel Ángel Barrita Hernández, informática. Informática. Muy bien, usted le va a interesar un poco. Sara, ponencia. Perfecto. Patricia Ramírez, ponencia. Perfecto. ¿Allá usted? Nelly Ruiz, de Oficialía de Partes. Oficialía de Partes. Ati Jiménez, Actuaría. Actuaría. Rosendo Silva, Secretaría Auxiliar. Auxiliar, atrás de Rosendo. Víctor Hugo, ponencia. Ponencia. ¿Usted? Ledis Ramos, ponencia. Gracie Muñoz, ponencia. Ponencia. Villanueva, Secretaría General, área de ponencia. Muy bien. Israel. Luna. Muy bien. Atrás de Israel. Diego Antonio, ponencia. Perfecto. Me falta, bueno, usted. Cristina, capacitación. Y además me falta una hilera por ahí, ¿verdad? Parece en su mano que me falta. ¿Usted? Dulce Amador, Secretaría Auxiliar. Auxiliar. ¿Usted? Diana Rosa, Secretaría Auxiliar. Alexis Meléndez, Secretaría Auxiliar. Muy bien, Alexis. Blanca Basayo, archivo. Muy bien. Ustedes dos, ¿verdad? Guillermina Ruiz, de ponencia. Ponencia. Rita Miguel, ponencia. Muy bien, perfecto. Bueno, y aquí adelante, José Amador, coordinador de ponencia del magistrado Carrey. mucho gusto. Sandra Pimentel, Secretaría General. Desde luego, y bueno, creo que está además por los señores magistrados también. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Víctor Manuel Jiménez Gloria. Y Miguel Ángel Carrey. perfecto. A ver, de entrada, este es un tema que me llama mucho la atención. Como se los comentaba brevemente la licenciada Cristina, mis dos líneas de aproximación, lo que me agrada a mí estudiar y proponer y divulgar, es el servicio público y el aparato de gobierno en México. Esto se puede dividir en dos grandes rubros. Juicio político, el Sistema Nacional Anticorrupción, la declaración de procedencia, etcétera, que es una línea completamente punitiva, hay que decirlo, que es responsiva, y una línea preventiva y de gestión que es esta, que es el gobierno abierto y la adecuada gestión en el servicio público. Quiero que todos ustedes, particularmente los que están atrás, ahí en archivo, díganme si alguna vez se han sentido así. Allá hasta atrás, la compañera que está en recepción, por ejemplo, ¿qué es lo que usted puede ver aquí? Está en la esquina. Papeles. Papeles. Eficiencia en el servicio público, ¿no? Satisfacción del usuario. Ineficiencia y frustración. Algo que afortunadamente en este país no pasa, ¿no? ¿Alguien se ha sentido así? ¿Qué pueden ver en esta imagen? Las compañeras que están en la Secretaría Auxiliar, por ejemplo. Alexis, ¿usted qué puede ver? Una fila llena de personas que no han sido atendidas. Un control más que formal, formalista, ¿no? Cuando algo lleva ya la terminación ista o ismo, quiere decir que rebasa, ¿no? Más que formal ya es formalista, más que legal ya es legalista, ya se peca y se cae en el exceso. Muy bien. Por ejemplo, eso que vemos ahí puede pasar n número de veces en un día cualquiera a una persona que quiera realizar un trámite tan sencillo como darse de alta en su vigencia de derechos del IMSS, por ejemplo. ¿Cuántos sellos no nos piden muchas veces y ni saben ellos para qué es el sello a veces, ¿no? Es el sindicato el que dice tienes que sellar este horario a las 3 de la tarde y órale. Muy bien.
¿Cuántos de nosotros no hemos visto gente con estos cargos? Híjole, y unos todavía bien jóvenes ya se sienten gobernadores adjuntos del estado, ¿no? Asistente, el ayudante, el adjunto, el vicepresidente del Comité Nacional para Reducir la Burocracia. Y los hay. Muchísimos. Muy bien. Esto es precisamente lo que vamos a ver en esta conversación que vamos a tener en este espacio. Muy bien. A ver. ¿Qué problemas afronta el aparato del gobierno mexicano? Y ahí pongo una imagen de San Pedro, ¿no? Y está el difunto, y lo primero que le pregunta a San Pedro que es, ¿y el certificado de defunción? Le faltó ir preguntar, ¿y las 3 copias? Y una sellada, ¿no? Y otra traducida por perito oficial. ¿Qué problemas creen que afronta el Estado mexicano? Las compañeras que son actuarias, por ejemplo. Ah, ¿ya se fueron? No, aquí siguen, ¿no? A ver. A ver, ¿es un sistema eficiente? ¿No creen que burocracia sea, por ejemplo, un problema que tenemos que ir afrontando y enfrentando? ¿No creen que hay un exceso también, por ejemplo, en los procesos, tiempos y a veces formalidades? ¿No creen que hay un problema también de inteligencia emocional? Hay estudios interesantísimos en España que nos dicen que hay que tener inteligencia emocional cuando uno es funcionario de ventanilla, por ejemplo. Imagínense que están ustedes sacando o tramitando permisos o pasaportes, por ejemplo, ¿no? Y llega alguien que ya tiene un día completo destinado a puros trámites, llega muy estresado o a lo mejor está muy impaciente porque tiene que salir del país, etc. ¿Cómo hay que tratarlo? Hay que tener inteligencia emocional, por ejemplo. Pero lo podríamos subir a un nivel mucho más genérico y decir que hace falta sensibilidad, ¿no? Además de eso, ¿qué otro problema se les ocurre? Muy bien, aquí vamos a participar más, sobre todo atrás, y que no les dé pena. Hay muchos, no pasa nada. Datos oficiales. Muy bien. Y estos datos, pues los saco yo del INEGI. Sé que el INEGI ahorita no es la fuente más confiable, ¿no? En materia de indicadores, desde luego, por todo el problema que ha venido procesando a raíz de la manipulación de ciertos indicadores y demás. Pero bueno, son datos que vienen del mismo aparato del gobierno mexicano. ¿Me puede ayudar a leer, por favor, usted? ¿Sí? Usted. Datos oficiales. Acorde a la Escuela Nacional. Encuesta. Sí. Es que No pasa nada. traigo el link. Ah, ¿no alcanza a leer? ¿Usted se alcanza a leer? Datos oficiales. Acorde a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI 2015, el 52% de la población enfrenta algún tipo de problema al realizar un pago, trámite o solicitud ante dependencia de gobierno. 52% de la población. O sea, es decir, que de cada 10 mexicanos, 5 tienen un problema al hacer un trámite. Muy bien, de cualquier tipo, en cualquier nivel de gobierno. Sea municipal, estatal o federal, o sea de cualquiera de los 3 poderes o incluso un órgano autónomo. En alguna ocasión platicaba y me decían, pero es que órganos autónomos no generan ningún procedimiento por lo general en el que tenga el ciudadano que acudir directamente. Por supuesto que no, y ustedes lo saben muy bien. El INE, ¿a qué poder pertenece? Usted, ¿a qué poder pertenece el INE? Ejecutivo, legislativo, judicial. Autónomo. Autónomo, pero segura, no pasa nada. Y el INE expide tarjetas o credenciales para votar, ¿sí o no? Y es un trámite personalísimo, ¿sí o no? Y es un trámite que no me atrevo a decir yo que sea muy eficiente. Muy bien, pero lo expide directamente él. Si yo considero que hay información que no me está revelando una entidad obligada a través de una solicitud y quiero meter un recurso ante el INAI es un poder constituido dentro de los 3 poderes de la Unión o es un órgano constitucional autónomo. Autónomo completamente. Entonces, hay muchísimos casos en los que los órganos autónomos también entran dentro de ¿qué? Trámites o solicitudes por parte de los ciudadanos. Lo mismo, si yo quiero poner una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo o la Nacional o la de Oaxaca, es un órgano autónomo a nivel local o nacional. Muy bien. Ahora, el problema más recurrente, ¿cuál es? Las barreras en el trámite.
87.6% de la gente que afronta un problema a la hora de hacer un trámite, prácticamente 9 de estos, de este subgrupo, es un problema, con barreras en el trámite. El problema no es que la dependencia esté muy lejos de donde yo vivo. El problema no es que no tenga yo tiempo. El problema no es los horarios de la oficina. El problema son barreras en el trámite. Muy bien. Y es aquí apenas el planteamiento del problema de todo lo que vamos a platicar. Porque tiene una razón de ser todo esto. Muy bien. Muy bien, no se alcanza a ver ahí. Pero, ¿cuáles creen ustedes que sean los trámites que causan mayor insatisfacción en México? Burocrático, desde luego. Seguro social. Atrás. ¿Ustedes qué opinan en la esquina? ¿Sí? ¿Ustedes dos? La carta de antecedentes no penales, lo cual puede ser hasta violatorio de los derechos de una persona. Claro. Porque el hecho de que haya o no pisado una cárcel se le está evitando o quitando el derecho al trabajo. Sí, desde luego. ¿De acuerdo? ¿Usted qué iba a decir? Exactamente lo mismo. Y también en un estado como Oaxaca, lo que le llamamos las reglas de operación también, en otro sentido, en otro ámbito, las reglas de operación ahogan, matan las aspiraciones de todas las gentes que quieren participar. Nos sofocan completamente. Estoy de acuerdo. A ver, vamos a ver. Un top 5. Hay muchísimos trámites, vamos a poner un top 5. Muy bien. Number 5. Atención médica urgente. Levante a mano quién de aquí nunca ha tenido, aunque no haya sido de urgencia, una pésima atención por una institución pública de salud del Estado mexicano. ¿Quién de aquí alguna vez lo ha sufrido, además de servidor? Ah, muy bien. Perfecto. Dije, órale, es la primera vez que todo el mundo me dice que estamos bien. 58.7%, eso es alarmante. Muy bien, 6 de cada 10. Muy bien. Es el índice de insatisfacción que más me podrá preocupar porque la salud es un derecho fundamental. Muy bien. No obstante, no es el que genera mayor insatisfacción. Muy bien. Trámites ante el Ministerio Público generan un 64% de insatisfacción. Y esto es de lo más normal. Aquí los que eventualmente nos hemos dedicado al ejercicio de la abogacía, no nos ha pasado, por ejemplo, ¿no?, que llegamos al Ministerio Público de Chimalhuacán o al Ministerio Público de la Delegación Álvaro Obregón o aquí de Tlacolula, venimos a hacer una comparecencia y nos dicen, no, Lic, comparecencias nada más por escrito. Ah, caray, pero constitucionalmente me la tienes que recibir como sea. Sí, pero es que no. Oiga, vengo por dar citatorio. Es que hoy es martes y nada más los hago los jueves, los citatorios, Lic. Dese una vuelta el jueves, ¿no? Y así hay tantísimos más ante el Ministerio Público que son tardadísimos. Muy bien. De ahí el tercero, y aquí se pone interesante. ¿Cuál creen que sea el tercero? ¿El INE? No. Servicios municipales, 69.2% de insatisfacción, que pueden ir desde cuestiones de panteones hasta temas que tienen que ver con tu negocio, es en general, ¿no? 69.2%. Segundo lugar. Trámites en juzgados y tribunales, 74% de insatisfacción, según el propio índice del INEGI. Desde luego, estos son órganos del Poder Judicial. No crean que órganos jurisdiccionales como este entran aquí, para nada. Esos tienen unos índices espectaculares de aprobación. Hay que decirle ahí a nuestros amigos del Poder Judicial del Estado que vean ahí este tema, ¿no? Ustedes ni se preocupen. Y en primer lugar, ¿cuál creen que es el primer lugar? ¿Salud? Yo pensaría que sí también. Yo lo mismo pensaba. Aquí el INEGI hizo algo medio interesante. Como para no meterse en problemas con nadie, el primer lugar lo puso así. Permisos relacionados con la propiedad, que es 0.5 más de insatisfacción que trámites jurisdiccionales, ¿no?
74.5. Sí, el registro público, por ejemplo, es un problema muy grande, ¿no? Pero voy a poner otro caso también. Yo actualmente estoy aquí viendo en el Estado, porque soy sujeto pasivo de una donación, un trámite. Y el problema no lo tengo ni a nivel municipal con el traslado de dominio, ni a nivel estatal con el pago de el catastro. No, el problema lo tengo con el notario. Estoy de acuerdo que el notario no es un servidor público en el sentido más estricto de la palabra, pero es indispensable y me atrevo a decir que ineludible en trámites patrimoniales en prácticamente muchísimas cuestiones, ¿no? Y aquí se rigen también, ¿no?, el problema notarial, pues por códigos que están en el limbo, porque como no están ni en el sector público estructurado, ni tampoco podemos decir que son una entidad privada abstracta del quehacer público, posiblemente aquí también nos podamos incorporar. Muy bien. Pero bueno, esos son los 5 honrosos primeros lugares: atención médica, ministerio público, servicios municipales, trámites en juzgados y tribunales y trámites relacionados con la propiedad. Y este creo que es el que genera mayor insatisfacción, pues porque el patrimonio es lo que más le importa muchas veces a la persona también, ¿no? Y es donde más resiente la falta de eficiencia del servicio público. Muy bien. Ese es donde entramos a gobierno abierto. Y de entrada van a encontrar autores que les salen de gobierno abierto con 40 características y 40 esquemas y demás. Yo nada más quiero comentarles estas. Es un punto de partida. Gobierno abierto es prontitud. Muy bien. Gobierno abierto también tiene que ver con agilidad. Que prontitud y agilidad no es lo mismo que celeridad. Esto hay que tenerlo muy pendiente, muy presente. Atención al ciudadano, eficiencia, satisfacción y un elemento que para mí es muy importante es innovar. Muy bien. Vamos allá. Open Government e e-Government, ¿no? Son los dos conceptos que vamos a empezar a trabajar. Gobierno abierto y gobierno electrónico, que es e-Government. Muy bien. ¿Les suena lo mismo? Gobierno abierto, la gente pues prácticamente da por entendido que es un gobierno tecnológico. Ustedes lo han escuchado y suena algo muy moderno también. ¿Quién de aquí considera que pueden ser sinónimos gobierno abierto y gobierno electrónico por lo que han venido escuchando en diversos espacios o lo que han escuchado incluso pues, en la prensa y demás? A lo de Cristina, ¿usted me decía algo? ¿A qué le suena gobierno abierto? Bueno, un gobierno cercano a la ciudadanía, sin embargo no es totalmente homogénea la idea e-government, en sentido de que, como en el estado de Oaxaca, el gobierno electrónico necesita de la tecnología que la mayoría de la sociedad no tiene. Entonces, aquí puede ser gobierno abierto, pero no necesariamente gobierno electrónico, por medio electrónico, ¿no? Por la situación social del Estado. ¿Me recuerda su nombre? Luis. Lo que acaba de decir su compañero es muy importante. Lo vamos a desarrollar porque dio justo en el clavo. ¿No había visto la ponencia que yo estoy dando antes? No. Nada. Fíjense, hay gente que considera que es indispensable que haya tecnología para que haya gobierno abierto. Yo soy de una corriente que lo separa. No porque considere que son antónimos, no, porque creo que pueden existir unos sin los otros, muy bien, y se pueden complementar. La idea es complementariedad, sí, para diferenciarlos al mismo tiempo, saber que uno no es lo mismo que el otro. Aquí tomo yo esta postura de la maestría en administración, del MBA, ¿no? Maestría en Administración Pública de la Universidad de North Carolina. Muy bien. Fíjense ustedes. Gobierno abierto se refiere a accesibilidad y capacidad de respuesta. Esto es muy importante. La responsabilidad es eso, la capacidad de responder. Cuando una entidad es responsable es porque tiene capacidad de respuesta. Y esa capacidad de respuesta viene precisamente del aparato gubernamental. ¿Hacia qué? Hacia las demandas de los usuarios. Muy bien, hacia lo que requieren, hacia esas necesidades constantes y recurrentes. Y por otro lado, gobierno electrónico es el uso de las tecnologías, de aparatos tecnológicos por parte de
agencias y dependencias de gobierno. Fíjense, esto no es lo mismo. Y les va a quedar muy claro acá. No todo ejemplo de gobierno electrónico es necesariamente gobierno abierto. Muy bien. Vamos allá. No quiero que me digan si esto para ustedes es gobierno abierto o no. Quiero que me digan si hay apropiación tecnológica por parte de funcionarios de un órgano de gobierno. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes en su primer trabajo les tocó, incluyendo magistrados y la señora secretaria, les pregunto, registrarse con la maquinita, esta que viene desde la Revolución Industrial, ¿no? Que era, y que se ponía como con una máquina con tinta o incluso anotarse en una lista? ¿Cuánto les tocó registrarse con tarjeta o en lista alguna vez? Todos. ¿Cuánto les ha tocado hacer un trabajo donde ya llegas y te registras con una huella, por ejemplo, o una máquina? Muy bien, ¿aquí se registran? Sí. Ah, ok, perfecto. Ahí hay uso de tecnología por parte de una entidad de gobierno. ¿La hay, sí o no? Con fe. ¿Sí o no? Sí, sí, sin duda. ¿A cuánto a ustedes les tocó la guerra de los oficios y de los escritos? ¿No? Su trabajo. Que todo era por oficio, tarjetita, etcétera. Y cada vez más se comienza a usar la mensajería interna, ¿no? O el email interno. Muy bien. ¿A cuántos de ustedes les tocó, por ejemplo, o les tocó hacer un trabajo donde les asignan un email propio? Por ejemplo, cristina.rdaza@banamex.com, carballidodiaz@banjico.rg.mx. Conocemos mucha gente que tiene un email propio. Muy bien, yo tengo uno, por ejemplo, ¿no? figueroa@comunidad.unam.mx. Muy bien. ¿Están de acuerdo hasta aquí que ese es un ejemplo de apropiación de tecnología por parte de funcionarios y trabajadores de gobierno? ¿Sí o no? Hasta ahí. Perfecto, ¿eh? IMSS. Muy bien. A mí me tocó, al igual que muchos de ustedes, ¿no?, ir al IMSS o al ISSSTE, y había una receta como color de rosa que tenía, a lo mejor todavía lo ocupan en algunos lados, desde luego, que tenía como papel carbón y anotaban, y la receta le sacaban como 4 copias, ¿no? Una se quedaba al archivo, otra se iba al sindicato, otra a la farmacia, otra te la acabas tú, ¿no? Una cosa por el estilo. Ahora uno va al IMSS, ¿no?, y en la computadora ya redactan la receta y se queda almacenada y nada más te la imprimen, te la sellan también, pero una es para farmacia, otra es para ti, ¿no? ¿Es un ejemplo de tecnología por parte de funcionarios, sí o no? ¿Sí o no? ¿Hay uso tecnológico? Sí o no. Muy bien. Digitalización de documentos, actas y títulos de propiedad por parte del personal de registro público. Esto, por ejemplo, fue algo muy interesante que se hizo en el Estado de México en el 2006-2007. El señor gobernador incluso era ahí director del registro público del Estado de México y lo llevó a cabo. ¿Esto qué es básicamente? Cuando íbamos a sacar una copia de un acta o un título, pues prácticamente era recabarlo todo otra vez a máquina, hace 20, 30 años. Ahora ya está todo en la computadora, está digitalizado, se imprime, le dan un sello y adelante, ¿no? Lo mismo pasa con otro número ahí de documentos y demás. Este es otro ejemplo de uso de tecnología, ¿están de acuerdo ustedes? Por parte del gobierno. La pregunta es, ¿el que ustedes tengan máquina laboral y uso de mensajería interna necesariamente se traduce en un mejor beneficio al usuario? ¿Sí o no? No necesariamente. El que el médico del IMSS yo tenga que seguir haciendo la misma fila de siempre, tenga que seguirme peleando con la señora del sindicato, que no me quiere dar la cita porque es la hora de la torta 2:30 y las 3 es la hora de la comida y salen por el turno, etcétera. Que siga teniendo yo todo eso, pero que ya tengan computadora y que ahora mi receta sea pues online y que ahí puedan ver mis últimos estudios de electrocardiograma en la computadora y mi último registro de azúcar, ¿es algún beneficio? ¿Me hace diferente a mí el trámite de cómo era antes en materia de resultados y necesidades? No. Y lo mismo aquí, ¿no? O sea, de que recaben el acta otra vez a computadora, perdón, a máquina, a que la hagan ahora por computadora y demás, no me hace un beneficio directo. Muy bien. Fíjense cómo no es lo mismo. Si no hay un elemento de atención ciudadana y beneficio directo al usuario, si no hay esto, no necesariamente estamos ante un caso de gobierno abierto. Sí es gobierno electrónico, porque no todo gobierno electrónico es abierto. Muy bien. Pero no estamos ante esto.
El mero empleo de tecnología por el aparato burocrático no es gobierno abierto. Esto hay que tenerlo muy claro. Sí, es muy padre en materia de personal, por ejemplo, y de desarrollo de capital humano de una organización que ya sepan involucrarse con tecnología, sí. Pero si no tiene este componente de beneficio directo y atención ciudadana, no estamos ante un caso de gobierno abierto. Pueden existir ciertas formas de gobierno abierto incluso, ojo, que no requieran de un componente mayoritario de tecnología. Ahí puse una palabra, pupa tempo. A mí me tocó ir a Brasil en el año 2013 y quedé maravillado con algo. ¿Cuántos de ustedes, esto lo vi yo mucho con mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Tenían que perder 3 o 4 días si querían, por ejemplo, renovar la credencial del INAPAM o el INSEN, después renovar la licencia, luego ver ahí el tema del pasaporte y a lo mejor tenían que pagar también el predial, ¿no? O algo más sencillo, la luz, por ejemplo, ¿no? Estos 5 casos. Hacer esto nos tardaba, yo no conocía a nadie que me pueda decir yo lo hacía en un día, ¿eh? No, más de 2 días o 3. El gobierno de Sao Paulo hizo esto que se llama Pupa Tempo. Es una ciudad que está a las afueras de Sao Paulo, en Brasil, y ahí llega la gente. Es una verdadera ciudad, ¿no? Y está un stand que es para sacar tu IFE, por ejemplo, tu credencial para votar. Está otro stand que es para sacar el pasaporte, para sacar el INAPAM, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el predial, para sacar algún tema de vigencia de derecho del Seguro Social, para ver el tema de despensas, de no sé qué, etcétera. Muy bien. Este esquema, que era burocrático administrativo, no requería un gran componente tecnológico. Era lo mismo que yo ir a la misma oficina, pero ya me ahorraba yo prácticamente 3 días en hacer todos mis trámites. Entonces, ¿qué hace la gente en Sao Paulo, en la comunidad de Sao Paulo? Pide permiso un día en su trabajo y hace todos los trámites, ¿ok? Paga valor catastral, paga por ejemplo, el traslado de dominio, el predial, también ve de pasada la renovación de su licencia de conducir, ve el tema ahí de beneficencia social, saca un certificado de bachillerato y le da tiempo hasta para hacer otra cosa, ¿no? Hasta tiempo le puede dar al usuario decir, ¿qué más se me ofrece aquí? ¿No? Porque ya tienes todo el alcance. Ese es un ejemplo perfecto de gobierno abierto que no tiene un componente tecnológico. Lo único que es acercar todas las dependencias a un solo lado. Muy bien. Hay una página que se llama Open Government Guide, ¿no? La guía del gobierno abierto, que responde y que es parte de la iniciativa del gobierno abierto que se firmó entre varios países, incluyendo México, bajo la presidencia de Barack Obama. Aquí hay varias noticias que quiero ir compartiendo con ustedes, donde vamos a ver cómo hay gobierno abierto que no necesariamente es electrónico. Muy bien. Primero, en Suecia, ¿no? El gobierno de Suecia publica anualmente el reporte del desempeño de los servicios de salud y sociales. Muy bien. Esto no necesariamente lo hace por internet, lo puede publicar por un periódico, por ejemplo. Lo puede publicar cuando uno va y lo ve en algún cartel. ¿Esto por qué es gobierno abierto? Porque yo como usuario sé cuál es el desempeño, las áreas de oportunidad y dónde puedo exigir más. Y ellos también como trabajadores tienen la presión, muy bien, de querer tener un mejor desempeño, comportarse a la altura y alcanzar mejores estándares. Desde luego que estamos hablando de un país escandinavo como Suecia, ¿no? Aquí si quisiéramos evaluar, por ejemplo, el sindicato de trabajadores del sector salud, a lo mejor no nos va muy bien contando la historia, ¿no? Pero ese es un gran caso. Otro, en Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud le pregunta a todos los pacientes cuando dejan el hospital si recomendarían el servicio con familiares y amigos. Reino Unido tiene un servicio universal de salud público, no es privado como en Estados Unidos, es una maravilla. Y le preguntan a la gente, oye, ¿te atendimos bien? ¿Hicimos algo mal? ¿Recomendarías venir aquí o irías a un privado? ¿Ok? ¿Lo recomendarías con tu familiar, con tu amigo, etcétera? Perfecto. Es un ejemplo muy sencillo, pero es gobierno abierto. Muy bien, porque el gobierno abraza la necesidad ciudadana. Muy bien. 3. Chile, como lo comentaba ahorita aquí con el Pupa Tempo, puso una one-stop shop, ¿no? Una como ventanilla única o como una estancia única para servicios de acceso público. Las unidades móviles que están ahorita con el licenciado Raúl Bolaños Cacho Cue,
que van a varias comunidades, por ejemplo, y creo que les pueden dar ahí el acta de nacimiento, ven temas también de alimentación y nutrición, son una buena aproximación a gobierno abierto, son un buen intento de gobierno abierto, porque sin requerir de un componente tecnológico tan fuerte, sí están acercando servicios a la ciudadanía. No sé si han escuchado hablar de esto, de las unidades móviles, es un tema muy interesante. Muy bien. Azerbaiyán hizo lo mismo que Chile en Nazca en 2015, ¿no? Creó una ventanilla única de acceso público a servicios. Y hay aquí un caso de México que lo pone Open Government Guide. Y aquí el magistrado Carballo le va a llamar la atención, porque le gusta mucho la justicia indígena, particularmente en materia electoral. Esto, el que se traduzcan las lenguas, esto que dice aquí, el Senado mexicano traduce o está traduciendo documentos parlamentarios a lenguas indígenas. No son dialectos, son lenguas indígenas. Dialectos, otra cosa. Como ustedes escuchen a alguien que venga del DF, etcétera, pues le digo un dialecto tu abuela, porque ese es un idioma ancestral y único con una gran tradición propia. El que se traduzcan estos documentos a lenguaje de las comunidades indígenas y originarias es un paso enorme en materia de gobierno abierto, porque haces accesible legislación, haces accesible el marco normativo a comunidades en situaciones vulnerables. Y esto no lo tienes que hacer a través de un sitio web, con que se publique, por ejemplo, con que uno lo haga humanizado, ¿no? Y se les regalen folletos, etcétera, es un avance enorme y no requiere un gran componente tecnológico. Muy bien. Ahora, desde luego que sí hay casos que tienen un componente de tecnologías de la información muy grande. Muy bien. Hay casos que sí, desde luego. Y eso es a lo que tenemos que apostarle. Brasil, ¿no?, tiene una plataforma que se llama iDemocracia. Esta plataforma le permite a los ciudadanos hacer comentarios en borradores de legislación. Fíjense qué maravilla. Hagan de cuenta que ustedes, en vez de entrar al sistema, por ejemplo, de diputados.gov.mx y ver la foto de los diputados, ¿no?, todas, porque además aparecen 500 fotos de ahí los diputados, en vez de hacer eso, pudieran ver qué iniciativa hay que sea de interés de su comunidad, colectividad, de su gremio, etc. Y hagan comentarios a la legislación enfocada a un grupo parlamentario o al legislador de su distrito, por ejemplo. Eso es una maravilla enorme. Y ahí la plataforma sí es un componente indispensable, ¿no?, para que cada quien pueda hacer los comentarios. Ese es un ejemplo espectacular de gobierno abierto, que tiene un componente que TIC. Muy bien. Otro caso. Aquí en México estamos ya muy acostumbrados porque tenemos un sistema electoral muy rígido, demasiado rígido, aunque no lo crean, en el que tenemos que publicar todo. Croacia, por ejemplo, apenas creó un sitio web para publicar el estado financiero de las campañas. Ese también es un ejemplo de gobierno abierto. El ciudadano sabe en qué se gasta el partido el dinero, cuáles son las relaciones del partido con los demás, etc. Muy bien. En Corea, en Seúl, ese es un caso espectacular, el agua empezó a contaminarse mucho, ya no era considerable para uso humano en ciertos días, por ejemplo, por los componentes químicos de sodio, minerales y demás, y se creó una plataforma digital para que la gente pudiera ver, hoy el agua, me dice la agencia de gobierno, por ejemplo, la Conagua de allá, el agua sí se puede tomar porque está en estos índices, ¿no? Mañana a lo mejor no, entonces tengo que tomar agua pues que no venga del filtro. Muy bien. Es un gran ejemplo también de gobierno abierto. ¿Con qué? Con un componente TIC. México, otra vez lo ponen aquí en Open Government Guide. En la reforma educativa se trajo esto, el Improve Your School, mejora tu escuela. ¿Quién de ustedes lo ha escuchado? Ok, va a tardar un poquito yo creo en llegar a México en todo esto de la sección 22 y demás, pero va a llegar aquí a Oaxaca, se los aseguro. ¿Qué es esta plataforma? Es una maravilla. Yo agarro y digo, he visto que en la escuela de mi hijo o de mi hija, en los pizarrones ya no están bien, ¿no? Es más, son pizarrones de gis y están rotos, hay que ver si se puede poner uno de plumón, ¿no? Estoy viendo que hay un problema con los baños. Estoy viendo que la escuela incluso está ya muy maltratada de tanto graffiti, por ejemplo. O es más, si aquí en Oaxaca a lo mejor no lo pensamos, ¿no?, pero gente que vive, por ejemplo, en Ciudad Juárez o en Tampico, decir, hay también un problema de seguridad, ¿no?, seguridad pública, hay que ver si puede estar más la policía.
Creo que cualquiera aquí por su hijo pediría eso y mucho más. Eso se hace a través de esta plataforma que se llama Mejora tu Escuela. Muy bien. Es en línea y se hace ahí la requisición y demás. Es una cosa muy interesante. Y por último, Estados Unidos acaba de permitir que sus legisladores de la Cámara de Diputados, que se llama Cámara de Representantes, y el Senado, tengan más comunicación vía redes sociales. Al principio tenían una legislación o un marco jurídico interno muy rígido. Y actualmente ya está permitiendo que haya más interacción con el legislador, con redes sociales. No a través de correo electrónico y sitios web, porque se puede prestar a campañas anticipadas. Muy bien, pero sí a través de esto. Eso que hemos visto, por ejemplo, de que ahora estamos en Facebook y nos aparece un diputado que en la vida hemos visto, o hasta un regidor, o gente que ni eso, ¿no? Pero que ya paga la publicidad, viene mucho aquí. Muy bien. Cuando tenemos este componente, que es de ciudadanía, y este componente de colaboración, sí estamos entre gobierno abierto. Hay que posar la transparencia, también es importante, a través de las TIC. Pero cuando combinamos esos tres componentes, estamos ante lo que los estudiosos denominan gobierno 2.0. ¿Por qué 2.0? Aquí si yo pregunto qué es un sitio 2.0, a lo mejor la gente me dice no tengo ni la menor idea. Pero sí tienen idea. ¿Alguien de aquí ocupó Wikipedia? Alce la mano. Todos, ¿no? Saben que en Wikipedia lo que busco yo, por ejemplo, en la tarde, lo puede editar el magistrado Carballido, después lo puede editar la licenciada Cristina, después lo puede editar alguien por la tarde, etc. Porque es una construcción colectiva del conocimiento. Muy bien, lo mismo con ciertas redes de academia, lo mismo con ciertas cuestiones. Por ejemplo, esto el portal de Brasil es un ejemplo claro de gobierno 2.0, porque es una construcción colectiva de las cosas. Muy bien. Entonces, cuando se construye colectivamente algo, es un formato 2.0. Muy bien. Incluso también hay gente que empieza a hablar de la e-gobernanza o la e-governance, ¿no? ¿Alguien de aquí sabe la diferencia o ha escuchado la diferencia entre gobernanza y gobierno? Por ejemplo, gobierno es nada más la acción de autoridad de mantener control, orden público, etc. Gobernar es una interlocución constante entre actores de la sociedad, de diversa índole, sociedad civil, sector empresarial, etc., que permite una coexistencia pacífica y se da cuenta que la toma de decisiones tiene que ser colectiva y la responsabilidad en consecuencias compartida. Muy bien, por eso es que se quiere avanzar al término de gobernanza cada vez más. Vamos ahora sí a entrar a la segunda gran parte de todo esto, ¿no? Ya que tenemos una dimensión de lo que es gobierno abierto, que no requiere una gran capacidad tecnológica y que no requiere tampoco grandes recursos en materia de tecnologías de la información, vamos a hablar de una parte que sí requiere mucho esto, pero que es una forma de abonar al gobierno abierto. ¿A qué me refiero con esto? Si hay justicia en línea, si hay procedimientos contenciosos en línea, se puede abonar a la idea de gobierno abierto y construcción colectiva incluso del gobierno en órganos jurisdiccionales, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos que vamos a ver. ¿Bien? ¿Quién de aquí tiene más de 25 años, bueno, además de los funcionarios altos de ese tribunal, de trayectoria en el sector de la abogacía o judicial? ¿Quién de aquí conoció un tribunal hace 25 años? Bueno, aquí uno. Hace 20 años, pues, ¿nadie? Si alguien llega a ver cómo era un tribunal hace 25 años y lo ve ahora, cambian drásticamente las cosas. Muy bien, completamente. De entrada, las máquinas de escribir, por ejemplo, ¿no? Estaban en todos lados. El teléfono, nada más para el jefe. Muy bien, ustedes lo vieron. Les los tengo que contar varios de ustedes. También la idea misma de archivar las cosas, híjole, era un rollo. Sacar copias también era un problema muy grande. Archivar, guardar borradores, el preliminar, etcétera, era un problema. Muy bien. También por eso vale la pena hablar, ¿no?, un poco de la labor jurisdiccional, ¿no? Los magistrados y jueces de antes también, pues por eso eran tan doctos, ¿no? Porque ya no había necesidad de hacer como 4 borradores, ya tenían una excelencia en varias cosas y un dominio en la materia espectacular. Muy bien.
ha cambiado desde hace 25 años a la fecha la administración burocrática de justicia. ¿Cómo creen que se consultaba jurisprudencia hace 20 años? En el 17. ¿Creen que agarraban y se metían al JUS? ¿No? ¿No? Eso que ahorita tenemos, que ya es una maravilla para los abogados de consultar jurisprudencia, no lo era hace apenas 20 años. Muy bien. Eso aún no era justicia en línea, desde luego que no. Era un poco de informática jurídica, si lo queremos ver así. Pero no era justicia en línea. Desde luego que esta parte de informática jurídica era necesaria, fundamental e indispensable para poder transitar a un esquema verdadero de justicia en línea. ¿Vale? ¿Cómo era la captura de versiones estenográficas y la redacción de acuerdos, por ejemplo? Imagínense una estenográfica. Uy, de la Suprema Corte, en los 60s, en los 70s, que las hay. La redacción de acuerdos, no era agarrar, el machote que ya está en Word, que yo sé que aquí no lo hacen, pero agarran y nada, le cambian la fecha, ¿no? Y le dicen al jefe tal, ¿no? Y luego agarran y ya lo firmó el jefe y dicen, sí, se me olvidó cambiarle esto, ¿no? Y otra vez ciertamente le pasan el papel ahí al jefe para que no se dé cuenta de que se les fue el anterior, y dice el jefe, ¿qué no ya firmé este? Ah, no, es que ese es otro, magistrado, ese es otro tema, ¿no? No, antes era todo desde cero, muy bien. Actualmente pues ya, la tecnología nos ha rebasado en muchas cosas, y en el sector de la función jurisdiccional estamos teniendo que apoyarnos en varias cosas todavía, muy bien. El cyber law, o el ciberderecho. Con la creación de esto, que es el mundo virtual, se redimensionó, se modificó completamente la manera en la que nos entendemos como ciudadanos, como humanos mismos. Muy bien. Nuestras relaciones humanas cambiaron en todos los sentidos. Cuestiones como el comercio electrónico, hace por ejemplo 15 años que ya estaba el Mercado Libre en México pegando muy fuerte. Aunque no lo crean, iba a ser ya un gran problema para muchos, porque la gente no podía comprender que ese acto jurídico que estábamos haciendo ahí, o más bien lo pongo más fácil, ahí se configuraba una compraventa, ¿sí o no? Sí. Y la gente no lo podía comprender hace apenas 15 años. Decían, pero ¿dónde firmaron? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los términos, cláusulas, acorde a qué legislación está firmando, ¿no? Por eso es que ahora, al lugar al que nos metemos a un sitio web, nos aparece que es lo primero, hasta para abrir Facebook o Twitter, ¿no? Terms and conditions, ¿no? Términos y condiciones, y te suscribes y aceptas. Y es el marco jurídico del universo virtual al que te estás metiendo. ¿Sí o no? Los que tienen abierto Facebook, es lo primero que les pone, ¿aceptas o no aceptas? Y aquí no hay nadie que tenga una red social que la haya podido abrir sin aceptar esos términos. Muy bien, porque precisamente es la necesidad de regular. Delitos cibernéticos, es un problema muy grande que incluso se sigue discutiendo en México. Cuestiones tan penosas como la pornografía infantil, por ejemplo, hasta cuestiones que vivimos todavía día con día de fraude, ¿no? Son parte de un mundo jurídico que tiene que ser regulado, del cyber law. ¿A cuántos no nos ha llegado un email de quién sabe quién, de algún país, que te dice, perdón, es que mi abuelita está muy enferma y te quiero hacer una transferencia a ti, ¿no? Pásame tanto dinero para que te haga la transferencia. O usted se ganó la lotería de no sé cuánta cosa, ¿no? Es decir, N número de cuestiones y situaciones que nos llevan ¿a qué? A delitos cibernéticos, muy bien. Y tenía que ser regulado. Esto es diferente a la opresión que quiere haber en muchas ocasiones del mundo virtual, muy bien, que quieren haber tipos penales virtuales. Yo no soy de la idea que haya tipos penales virtuales. Si hay un fraude, por ejemplo, ahí, pues es tipo de fraude y está en la legislación general. Se cometió por este medio, pero es otra cosa. No hay fraude electrónico. O sea, para mí no tiene que haber ni siquiera un agravante o una subconfiguración del tipo. Muy bien. Reconocimiento de actos y hechos jurídicos en línea. ¿Por qué digo hechos? No, pues por los delitos. Y los actos por toda la materia de comercio que se lleva. Muy bien. Y también cuando uno habla, por ejemplo, y da una opinión, muy bien, y la da fundada, porque considera que el funcionario público de la delegación Iztacalco es un corrupto, etc. Ahí hay un acto jurídico de mi parte que por supuesto puede generar consecuencias en materia contencioso
jurídica. Me pueden a mí demandar, por ejemplo, ¿no? Por difamación, calumnias, quién sabe cuántas cosas. Una denuncia por calumnias, muy bien. Ciberjusticia. Fíjense bien. ¿Cuánto tiempo creen que tardó en romperse el divorcio entre la impartición de justicia y el desarrollo e innovación tecnológica? Esto es justamente lo que yo quiero llegar a profundizar y elaborar más en la Universidad de Tel Aviv en Israel, como les comentaba el magistrado. A ver, ¿cuánto tiempo creen? ¿En qué año creen que empezamos a hablar ya de un juicio virtual, de un tribunal virtual, por ejemplo? ¿Cuándo creen que fueron las primeras manifestaciones de justicia en línea? Alexis. ¿Cuándo creen? A ver, la compañera de recepción que está en la esquina. Ah, ya no está en la esquina. Ya no está, de hecho. Aquí en esta última hilera, ¿cuándo creen que empezamos a hablar de un juicio en línea, por ejemplo, en el mundo? ¿2010? Dice una compañera. ¿Quién da más, quién da menos de 2010? Compañero acaba de llegar. ¿Cuándo cree usted que instauramos en el mundo algún juicio en línea? ¿Antes o después de 2010? ¿Después? ¿Antes? ¿Cuándo? O sea, como 2015 por ahí. 13. Los que dicen antes, así como se les ocurre así lo más... 2007 por ahí. 2000. Había una canción de la Tel Academy en el 2000. A ver, 2001. Y la legislación de la que parte esto es de 1999. Fíjense, 2001. El Money Claim Online en Reino Unido y hasta la fecha existe. ¿Qué es el Money Claim Online? Por ejemplo, yo le debo a la señora secretaria ejecutiva de este tribunal una cantidad que no rebasa X monto, lo que denominaríamos en México un juicio de cuantía menor. Muy bien. O lo que era antes los juzgados de paz, ¿no? No sé si todavía existen aquí en Oaxaca. Esa cantidad que yo le debo, ella perfectamente, porque hay un sistema ya mucho más integrado desde esa época en Reino Unido, de mis datos, ¿no? Mi correo, mi dirección, etcétera, ¿no? Yo agarro ella agarra y presenta la denuncia por esa cantidad para que yo le pague. Y pone ahí la documentación probatoria, que puede ser un pagaré, por ejemplo, puede ser un contrato, etcétera. Muy bien. A mí llegan, y si no estoy dado de alta no pasa nada, me buscan, ¿no? Me dicen, oiga, tienes este problema, dese de alta en el portal, y ya me doy yo de alta, y ahí respondo. Y es prácticamente un juicio sumario rapidísimo en el que hay una resolución. Esto no quiere decir que el juez a la computadora, ¿eh? No. Llega una persona de carne y hueso y da resolución, pero las notificaciones y los actos procesales son aquí, en línea. Money Claim Online, muy bien. ¿Son juicios de qué? De cuantía menor. Solución de controversias entre deudor y acreedor. Y fíjense, para el 2010, o sea, ya 9 años después de la instauración de esto, en el 2010, el 67% de los juicios de cuantía menor en Inglaterra y Gales se sustanciaron por este medio. 7 de cada 10 juicios de cuantía menor en Reino Unido para el año 2010. Ya pasaron 7 años de esto. 10 se solventaban aquí. Yo ahorita me atrevería a decir que son 8, por ejemplo, fácilmente. Después de Reino Unido, que sentaron un precedente espectacular desde mi punto de vista, que fue el año 2001, fíjense. Italia, en el 2004, los que quizá en italiano, puso algo muy similar, que era un juicio como 80% electrónico, que era el proceso civile telemático, ¿no? El proceso civil telemático o proceso civil en línea, para los que lo quieran castellanizar, nos permitía, o nos permite, porque hasta la fecha existe,
la digitalización y llenado electrónico de documentos procesales en materia civil, administración de archivos judiciales por parte del personal de los tribunales, notificaciones en línea, así como pagos de montos adecuados y costas judiciales. Muy bien. Hasta cosas judiciales, imagínense, se pueden pagar ya en el sistema. Para dar certeza también del cumplimiento de la obligación, ¿no? Si yo estoy diciendo que en X juicio, aquí sé que no toda la gente está en ponencia y sé que hay gente que a lo mejor les ajena un poco el litigio civil, pero estoy diciendo yo que mis honorarios como abogado cuestan 5,000 euros, por ejemplo, y quiere dar fe a esa persona que me los pagó, lo hace a través de este portal también. Muy bien. Fíjense qué interesante. El VCAT Online de Australia del 2003, fíjense. 2001, 2004, 2003. Mucho antes de 2010, ¿no? Victorian Civil Administrative Tribunal, ¿no? Los juicios productos de conflictos de arrendamiento se pueden solventar en línea mediante el Victorian Civil and Administrative Tribunal, que es el VCAT Online, desde 2003. Fíjense qué interesante. Y así hay varios más en el mundo. Hay varios más en el mundo. Estos para mí son los más emblemáticos. El que es el parteaguas, desde mi punto de vista, es Inglaterra, ¿eh? Ahí le ganó a Estados Unidos. ¿Quién de aquí cree que hay una razón evidente de que no haya sido Estados Unidos el primero? El sistema federal, señoras y señores, el federalismo, como lo comprenden los estadounidenses, es muy distinto, aunque no lo crean, al de nosotros. La independencia entre estados es muy, muy consolidada. La idea de poner un tribunal federal para cuestiones locales, por ejemplo, híjole, una plataforma federal resultaría incluso para ellos como una invasión de muchas cosas. Tendría que ser, en dado caso, cada estado el que instaurara su propio órgano virtual para solventar controversias jurídicas. Cosa que también resulta complicado porque das una multiplicidad de esfuerzos innecesaria. Acabas teniendo 50 tribunales virtuales cuando puedes hacer una sola plataforma, por ejemplo. Muy bien. En México, muy bien. ¿Cuándo creen que empezamos a hablar de... Dejemos juicio cibernético. No hablemos de plataformas judiciales en línea completamente. Hablemos meramente de cyber law. ¿Cuándo empezamos a hablar en México de cyber law? De derecho cibernético. ¿Me recuerda su nombre? Sí, claro. Germán. A Germán le voy a preguntar más para que se involucre. A ver, Germán, ¿cuándo empezamos a hablar de juicio cibernético, perdón, de derecho cibernético en México? ¿Cuándo cree? ¿En qué área usted trabaja aquí del tribunal? En ponencia. ¿En cuál? Del magistrado Raimundo. Ok. ¿En qué año cree que empezamos a hablar de ciberderecho en México? ¿Derecho cibernético? Sí. Usted es abogado, ¿no? Sí. En materia electoral, No. En general. 2010. 10. Bien. 2004. Campo de derecho fiscal. Y esto les va a sonar familiar a más de uno de ustedes. Pero claro, ¿no? Todos aquí cumplimos con las obligaciones fiscales, etcétera y demás, ¿no? Ya te voy a decir, claro, 2004 era de... ya, era eso, sí. ¿Alguien de aquí ha escuchado hablar de esto? La firma electrónica avanzada. Ese fue un avance titánico en materia de ciberderecho en México. El que yo no tuviera que ir al SAT a llenar mi declaración de impuestos con mi contador, o que mandara yo al contador y tener que firmar de manera autógrafa todo esto, y esperar la resolución y demás, etc. El tener esto fue un paso muy grande para nosotros. Es cierto, en 2001 ya solventaban completamente en línea los juicios en materia de cuantía menor en Reino Unido, sí, pero bueno,
también en México tenemos cuestiones rescatables. Esto para mí es muy importante. Me atrevo a decir que a nivel Latinoamérica, más allá que muchos países como Argentina y Colombia, quizás no más que Brasil, porque Brasil está muy avanzado en varias cosas, avanzamos en esto, más que nadie. Muy bien. En derecho administrativo, en el campo mexicano, existía una gran carga y un gran rezago, muy bien, en cantidad de expedientes que tenían que ser ¿qué? Atendidos, tramitados y sustanciados por los juzgadores que integraban el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en sus distintas estructuras. ¿Y por qué pongo distintas estructuras? Pues porque hay salas de pleno y demás, ¿no? En el año 2001, este tribunal recibió 59.859 demandas. Muy bien. Para el 2002, recibió 66.778 demandas. Es decir, pues prácticamente mucha carga más para cada juzgador. Quería hacer aquí yo la línea media, se me olvidó ponerla, porque tengo aquí el promedio también de cuántos casos en promedio por día tenía que resolver un juzgador. Es una cosa, híjole. En materia penal, por ejemplo, hay estudios que hablan de juzgadores que tienen que atender 500 casos al año, por ejemplo, ¿no? O sea, eso al día es una cosa abrumante, ¿no? De la saturación del sistema judicial mexicano. Llegamos al año 2006 y era prácticamente la tercera parte del 2001. Es cierto, bajó en el 2008, pero la tendencia seguía. Muy bien, no se había dado un declive sustancial. Entonces, este tribunal, fíjense bien lo que hizo y que no se los olvide. En 2011 se instaura el juicio virtual en materia administrativa. Alce de mano aquel de esta sala que sepa que ya hay un juicio completamente en línea en México en materia administrativa, o que ya lo sabía. 1, 2, bien, bueno, 3, aquí adelante. En efecto, ya hay un juicio virtual en materia administrativa, aún muy complejo. Ahorita vamos a platicar por qué. Muy bien. Pero fíjense. Aquí se pueden promover dos tipos de juicios. Muy bien. Como todos buenos abogados electorales, ustedes ya saben muy bien derecho administrativo también, ¿no? El juicio de nulidad, que lo promueve ¿quién? El juicio de nulidad. El particular. Muy bien. ¿Y qué otro juicio hay? Hay juicio de nulidad y hay juicio de lesividad. Perfecto. ¿Cuál es su nombre? Nelly Ruiz. Muy bien, Nelly, ya lo dijo. Y el de lesividad, además de Nelly, ¿quién lo interpone? Ese es el No, caso. además de Nelly. ¿Usted sabe? Ah, me está besando la mano muy contundentemente su compañero. Además de Nelly, ¿quién me puede decir quién interpone el juicio de lesividad? La autoridad. La autoridad misma se puede contradecir en el sistema jurídico mexicano y decir, ese permiso que te di para la construcción, no, te lo voy a quitar. Pero como no te lo puedo quitar arbitrariamente, la autoridad promueve un juicio de lesividad. Ahora sí, Nelly, ¿qué usted decir? Que esa es la excepción a la regla general del juicio de nulidad, que la autoridad sea la que lo promueva, porque la autoridad, en casi todas las disposiciones administrativas vamos a encontrar que la autoridad no puede revocar sus propias determinaciones per se. Entonces, salvo que exista una causa prevista en la ley o reglamento o a través del juicio de lesividad. Espectacular. ¿Usted en qué área está? En oficialía. En oficialía de partes. Muy bien. Llévalo más fuerte para que se entere el presidente si en qué área está ahí. Muy bien. A ver. Exacto, En materia electoral sería ilógico y va en contra de un principio, ¿no? Que es la certeza jurídica. Imagínense que el OPLE agarre y diga, no, esa lista que aprobamos de diputados plurinominales no pasa. Yo la voy a contravenir yo mismo. Y agarran y pasan una resolución, ¿no? Eso obviamente no tiene sustento en materia jurídico-electoral. En materia administrativa sí, la autoridad se puede contradecir. Y actúa sin jus imperi aquí. Muy bien, actúa como otra parte más en el proceso. Eso se puede hacer en línea. O sea, en línea yo puedo promover el juicio de nulidad y el juicio de lesividad.
Y aquí cito al magistrado Juan Ángel Chávez, y dice, el tribunal, pues donde él trabaja, ¿no? Donde es magistrado, dio un nuevo alcance a la garantía constitucional establecida en el artículo 17. Muy bien. En materia de impartición de justicia pronta, completa e imparcial, pero sobre todo sin mediar obstáculos de tiempo y distancia. De esta manera se ahorra tiempo y recursos al tribunal, pero sobre todo los justiciables, quienes pueden presentar sus demandas, 1. Consultar el expediente, 2. E interponer promociones las 24 horas. 24 horas. Los 365 días del año. Cabe precisar, dice el magistrado, que el desahogo del juicio en línea es optativo. Esto es importante. No es obligatorio. La gente todavía puede ir y puede presentar su machote. Muy bien. Sí lo puede seguir haciendo. Eso es optativo, no es supletorio. Es optativo. ¿Dónde me quedé? ¿Aquí? Aquí está. Para los particulares y los justiciales que opten por la justicia en línea obtendrán comodidad, prontitud, eficacia y seguridad al facilitárseles la presentación de su demanda, promociones y pruebas, así como la consulta del expediente desde cualquier lugar y a cualquier hora con el consiguiente ahorro de tiempo, recursos y esfuerzo. Muy bien. Esto es muy importante, es optativo. La semana pasada, el viernes, estaba en una cena yo con un abogado de la Náhuac Norte, del DF, que se especializa de hecho en esto, en juicio en materia administrativa, y él me dice, y es joven él, o sea, muy joven y muy bueno, me dice, ¿sabes qué, Mauricio? Yo estoy consciente de esto, pero a mí me enseñaron y a mí me da certeza tener mi machote con un sello y una firma, y es muy válido, ¿no? Aún tenemos que tener un poco más de promoción de las ventajas del juicio en línea. No todo es color de rosa, y no es la panacea. No soy de los que pintan acá que la tecnología lo va a solucionar todo. Por supuesto que no. Hay temas que tenemos que ir resolviendo. Pero esto es de entrada lo que tenemos que tener en mente en el caso de México. Ya se puede. ¿Y qué se puede hacer? Interponer la demanda, aportar pruebas, consultar el expediente, interponer promociones 24 horas, 365 días del año. Muy bien. ¿Alguien ha escuchado hablar de esto? ¿Firel? ¿No? Se va a poner de moda, ¿eh? ¿Quién de aquí tiene familia que sean litigantes? Ok. Muy bien. Son familias muy honestas, ¿no? A ver. La Firel. La Firel va a empezar a promoverse, como no tienen idea, en los próximos años. ¿Qué nos permite hacer? Ahí les va, ¿eh? Estamos en México ya. La firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, Firel, ¿no? La contempla el artículo 3º de la nueva ley de amparo a partir de 2014, o sea, apenitas. Muy bien. Dicha herramienta, o sea, esta Firel, con esta herramienta podemos realizar diversos procedimientos con la Firel. Ahí les va. Promover demandas de amparo de manera electrónica los 365 días del año. Ya entra uno con la Firel, así como si fuera la Fiel, por ejemplo, ¿no? Que es la del SAT, que tiene un certificado, ¿no? Para saber que soy yo, y que tiene una llave, que es el punto key, ¿no? Y además tiene una contraseña escrita, ¿no? Que puede ser la misma contraseña que ocupas para tu correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Tiene esos 3 estadios, por así decirlo, para dar seguridad de que no cualquiera que agarre mi USB se pueda meter a promover algo. Muy bien. Consultar por medios electrónicos los expedientes de los juicios de amparo en los que se sea parte. Muy bien. Desde luego que es solamente para materias que caen dentro de la competencia del Poder Judicial de la Federación. Por más que tengan Firel, si es un asunto que no ha caído en este enfoque, no lo van a poder consultar. Hay abogados que aún piensan que ya va a ser una práctica replicada por todos los poderes judiciales estatales. Posiblemente sí, sería lo deseable, pero aún no es el caso. Muy bien. Tener la opción de promover por vía impresa o electrónica en los juicios de amparo en los que desea parte, y promover por medios electrónicos las demandas de amparo, interponer recursos sin necesidad de acompañar copias de traslado para las demás partes. Los que aquí se han dedicado a la función jurisdiccional, esto no tiene idea, ¿eh? Es un alivio enorme, enorme. Y a la función también de la abogacía, es muy, muy grande esto. Y también recibir notificaciones por vía electrónica si así se solicita.
Las demandas de amparo, recursos y diversas promociones que presenten con la FIREL producirán que los mismos efectos que las suscritas con la firma autógrafa del interesado. Los mismos. Ahora, repito, hay gente que dice, no me importa que produzcan los mismos efectos. Yo quiero me acuse como desde 50 años, que venga firmado y sellado, tinta azul, etcétera, ¿no? Las fojas y demás. Porque al final lo que te está dando esto es un sello electrónico. Muy bien. Pero aún no avanzamos mucho en la confianza, ¿no?, de estos sistemas informáticos también. Y no queremos que la autoridad nos diga, híjole, es que hubo un problema con el sistema y no cuenta ese acuse, porque no tiene bien no sé qué. Preferimos muchas veces nosotros, ¿no?, los que nos dedicamos a la abogacía, pues que nos den ¿qué? El acuse a la antigüita. Muy bien. Pero sí tiene perfectamente validez, ¿vale? En materia electoral, híjole, ¿qué creen que hay en materia electoral? Alexis. ¿Cómo estamos en materia electoral? Se han dado diplomados, por ejemplo, en capacitación, cursos, muy bien. Y en materia jurisdiccional, actualmente, usted, El CISGA ¿qué es? es un sistema en el cual nos permite subir tanto los acuerdos como las notificaciones y las promociones que llegan en la oficialía de partes. Muy bien, perfecto. Ese es un ejemplo muy bueno de usos electrónicos por parte de funcionarios judiciales. Y en materia de procedimientos, ¿se puede hacer algo? ¿Qué puede hacer en línea el usuario que quiere interponer algo? ¿Y a nivel federal? ¿A nivel federal? Está la ventanilla judicial en el portal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Sí, Federación. o sea, yo puedo entrar ahorita, por ejemplo, al de ustedes o al federal, y ver la foto ahí del magistrado Reyes, ¿no? Ver la foto del magistrado Carballido, ¿no? Ver su reseña curricular y demás, ¿no? Sí. Pero ¿qué puede hacer la persona que quiere acceso a la justicia en materia electoral? ¿Tiene algo que hacer? Por ejemplo, bueno, también se suben las resoluciones al portal. La consulta, muy bien, Ajá. perfecto. O sea, post judicem, ¿no? Por así decirlo. Pero en el proceso judicial hay algo que puedo hacer con la computadora. ¿A nivel qué? ¿Y aquí? De hecho, en el estatal, en la ley de medios, se establece que los actores o la autoridad pueden proporcionar un correo, pero que tenga algo de contestación inmediata para que se tenga la seguridad que lo recibió. Pero nada es lo único que se tiene en materia en estatal. Y dio usted en el clavo. Hasta ahí estamos en materia electoral federal. Muy bien. Hasta ahí. Sí, post judicem, ¿no? En el proceso, en lo único que podemos ahorita tener seguridad de qué podemos hacer por medios electrónicos es que no tengo yo que venir estrados a nivel federal, ¿no? Y que la notificación no me la tiene que hacer un actuario, sino me puede llegar a mi correo. Muy bien. No es necesariamente el correo, hay una plataforma para eso, ahorita vamos a ver, específica. No es que yo dé mi correo de, ¿no? mauricio.megustafutbol@hotmail.com y me llega y no. Hay una plataforma específica y puntual. Muy bien. Para entrar a hablar de este tema y hablar de justicia electrónica en materia electoral, tengo que hacer esta diferenciación. Muy bien. La gente llega a confundir, y sé que aquí no, porque se dedican a la función jurisdiccional, pero la gente confunde la votación electrónica con el procedimiento contencioso jurídico de resolución de este conflicto. Es diferente. Muy bien. Sé que ya lo saben, pero vale la pena ahondar al respecto. Hay dos sistemas. El señor que ven aquí es el doctor Julio Telles Valdés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una eminencia en Derecho Informático, y nos platica, tiene ahí un libro muy interesante, ¿no?, de Cyber Law, de ciberderecho. Ahí se lo recomiendo mucho. En los sistemas de votación electrónica, dice don Julio, hay diversos tipos, ¿no? Pero encontramos la red pública de registro directo electrónico, en el que se usan boletas completamente electrónicas. Muy bien.
y transmiten los datos de la votación a otro lugar a través de una red pública. En Brasil, la India, Venezuela y Estados Unidos, los votantes votan por máquinas que son DRE, por siglas en inglés, ¿no? Que es Direct Recording, ¿no? Grabación directa. Y recogen los datos y cuentan los votos en una sola máquina. O sea, uno llega, los que han sido observadores electorales o lo han visto, ¿no? Llegan a una máquina, ¿no? Y aprietan dos botones digitales, ¿no? Hillary Clinton o Donald Trump, ¿no? No tal cual, porque ahí se escogen electores, ¿no? Pero por ejemplo, diputados o senadores, ¿no? Diputado Frank Underwood contra no sé quién, ¿no? Y ya uno vota, ¿no? Ese voto se va directamente a un sistema que es DRE y se cuenta a través de un sistema. Es cerrado, no puedo yo votar desde mi casa, ¿no? Ya hay algunos países que han querido meter la votación remota desde tu casa y tienen muchos detractores. ¿Por qué? Porque ya es perfectamente vulnerable en materia de ciberseguridad. Es un circuito cerrado, muy bien, en una sola máquina. Y hay otros que para mí ya es un despropósito, que son una combinación de electrónico y convencional. Agarran, que son los híbridos, ¿no? Y hacen prácticamente lo mismo que estos, nada más que ya cuando votan me imprimo una papeleta, ¿no? Fíjense, o sea, en vez de que yo pusiera la tache, me imprime la papeleta, y esa papeleta yo agarro y le deposito en una máquina distinta para la tabulación electrónica. Es decir, lo que me ahorro ahí es el carbón. Muy bien, ya para mí no es votación electrónica, al menos no 100%. En México ya se ha dado, ¿eh? ¿Alguien de aquí ya sabía que lo hemos hecho en México, la votación electrónica, además del señor presidente? ¿No? Muy bien, pues ya se dio. Ya se ha dado, a ver. El IEP, ¿no? En Coahuila, el 25 de septiembre del 2005, fue la primera entidad en la República, la primera, los coahuilenses, en tener un sistema de votación electrónica. Muy bien. Para recibir la votación fue parcial, no es que haya sido total, se ocuparon nada más 42 urnas. Esto fue replicado en 2008. Ya fue un gran logro, muy bien. Y el IEDF ocupa votación electrónica para algo que se llama el presupuesto participativo. ¿Alguien sabe qué es el presupuesto participativo? Y lo han visto, imagino, en comerciales, ¿no? Muy bien. Y es algo que debería aquí llegar al estado de Oaxaca pronto, y espero que sea pronto. Voy a poner un ejemplo muy rápido porque es gobierno abierto esto, y sin tecnología, ¿eh? Si yo quiero, por ejemplo, ¿en qué colonia vive usted? Ok. En Santa Lucía del Camino. Yo y mis vecinos de la colonia, ¿no? Queremos poner una cancha, por ejemplo, ¿no? Porque mi hijo, el sobrino de no sé quién, etcétera, hay muchos niños y no hay zonas de esparcimiento. Pues metemos ese proyecto. Pero, ¿me recuerda su nombre? ¿Usted? ¿Me recuerda su nombre? Sí. Carlos Santiago. Pero don Carlos, por ejemplo, dice, no, mejor que pongan una casa de atención para personas de la tercera edad, ¿no? Que la ponga el gobierno. Hay un periodo, ya no electoral, se llama periodo electivo, donde el proyecto de don Carlos y su proyecto, ¿me recuerdo otra vez su nombre? De Germán y Carlos, contienden. Y solamente los vecinos de esa colectividad votan. El proyecto que gane se aprueba y se ejerce el presupuesto destinado, muy bien, que ya está etiquetado, que se llaman presupuestos, el presupuesto para proyectos participativos, se ejerce para el proyecto que gane. En este caso, suponiendo que ganó aquí el de don Carlos, ¿no? O sea, no, una casa de tercera edad, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de proyectos interviene el IEDF. También está ahí en Jalisco muy evolucionado. Hay una lista nominal, no cualquiera llega a votar. Se identifican con su credencial de elector y votan. Pero lo hacen de manera convencional, sí, pero también de esta manera. Llegan a través de esto. Es un iPad, como este, ¿no? Y agarran y votan ahí. ¿Tiene detractores? Claro que tiene detractores, desde luego. Que dicen, oiga, pero se alteraron la votación, etcétera. Por eso es que lo hacen ya a nivel de elecciones, lo hicieron en 2005. Muy bien, con la UAM y el Politécnico y la UNAM. Pero como tuvo tantos detractores porque son puestos de elección popular, dijeron, mejor lo reservamos para esto. Muy bien. Para procesos selectivos de participación ciudadana. Muy bien.
que aún así hay detractores, esto hay que dejarlo muy en claro. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? Ahora, sí. Ese ejemplo que usted comentaba, ¿Aquí? ¿Este o este? en el segundo, donde está el iPad, que Sí. comenta, ¿no sería lo mismo que una casilla? Esta es una casilla. Pero nada más tiene el iPad. Nada, tiene el iPad, ¿y cuál es la diferencia? Aquí ya no le imprime a usted la boleta, se manda directamente a un sistema central de votación cerrado. O sea, usted no puede entrar a votar en internet, no, tiene que ir ahí, identificarse. Yo creo que un objetivo es como que de economía, ¿no? Claro, sí, Entonces, sí. en este caso, el ciudadano que pertenece a un determinado territorio acude a su casilla a nada más a teclear, nada más elimina la boleta. Nada más se elimina la boleta. Ahora, desde luego, el sistema de consulta, por ejemplo, de la lista nominal, pues claro que es la impresa, no la checan en un iPad. ¿Qué es lo que te ahorras ahí? Yo diría que 3 cosas. 1, la capacitación, que aunque no lo crean, es un dineral el que se gasta en capacitación de funcionarios. 2, la impresión de las boletas, que luego tenés un desperdicio de papel incomprensible, sobre todo con los índices de participación que tenemos. Y la tercera, y esta quizás ya es más personal, que te da mucha más agilidad para mí hacer esto a la hora de contar los votos, por ejemplo, que estar una boleta, 2 boletas, y los representantes de don Germán y de don Carlos, ¿verdad? A ver, véngase uno y el otro cuenta los del otro, por ejemplo. Pues no, esto ya es directamente todo en la computadora. Ojo, yo no soy tan partidario que tengamos esto en México todavía, Esto lo traemos en Oaxaca y quiero ver que alguien se atreva a ir a Abejones, por ejemplo, a poner esto. A ver cómo salimos. Mande. Ese ejercicio ya lo hicimos en la UAPCO por medio del maestro Roberto Fecha. ¿Quién era rector entonces en la universidad? Fue como en 2012-2013 más o menos. Lo hicimos como un ejercicio de la maestría. Ok. Se postularon candidatos y pues tenían el ejercicio final de la maestría era pues ver qué candidato ganaba, pues tenían que hacer sus reformas y demás. Se utilizaron urnas electrónicas que la verdad eran casi muy parecidas a un cajero automático. Casi Sí. ibas tecleando y obviamente como eran un número reducido de votantes, pues ya venía la lista de sus nombres, ya nada más se iban identificando y pues nada más se tecleaban tal cual como cajero, esta es mi opción, esta es mi opción. Y déjame adivinar, impugnaron la elección. ¿O no? Sí. Porque la gran mayoría expresaba que era muy difícil sentir como ese vínculo, el no tener un papel en el que tú hubieras escrito, sino que sea un resultado totalmente digital y saber si estos resultados pueden ser manipulados. Eran fidedignos o falibles. Un ejercicio muy pequeño en la Universidad Autónoma, pero pues sí nos dio un ejemplo muy grande de lo que podría pasar a gran escala especialmente. Fue en la Facultad de Derecho, esto que usted me dice, ¿no? Muy bien, muy interesante. Muchas universidades, por ejemplo, cuando hacen elecciones, ya es en línea, pero no a través de urnas. Entras en una página, pones tu NIP de inscripción y ya haces esto. Esto fue muy interesante. Es lo que hicieron ahí en la UAP. Valdría la pena incluso repetir el ejercicio y ahí sí, pues ver incluso quiénes podrán ahí colaborar, ¿no? Para darle más certeza a todo esto. Y a lo mejor incluso puedan hacer algún convenio, futuras generaciones, en esta universidad que es tan políticamente activa, la UAPO, y ver cómo no con el IEPCO, por ejemplo, decir, para que dé un poco de certeza e imparcialidad, ¿no? Que digan que el software está bien diseñado, metan a chavos, por ejemplo, de la UTM, en fin, ¿no? Para que hagan toda la idea del algoritmo y demás. Es una maravilla y da para mucho, pero muy buen ejemplo, le agradezco. Muy bien, pero a ver, aquí usted tiene una duda, ¿no? Una crítica más bien. No, pero decía que ese sistema en el estado de Oaxaca creo que es muy complicado implementar, porque como usted sabe, pues hay sistemas normativos internos, hay muchos integrantes de pueblos indígenas que a veces a su comunidad primero no hay luz tan siquiera. ¿Y cómo podemos implementar un sistema? Se va a gastar más en capacitar a los ciudadanos para que puedan emitir su sufragio que capacitar al organismo público electoral para que cuente las boletas y eso. Tiene usted toda la razón, sí, claro. Se deben atender, ¿no?, las circunstancias particulares del caso, pero yo creo que en específico, pues creo que en estos momentos aquí en el estado de Oaxaca es inviable.
Sí, claro. Y no es mi idea, que se introduzca esto. Esto no. Juicio en línea yo creo que sí. Ahorita vamos a ver por qué. Mande usted. Y luego, pues tú estás acostumbrado a ver tu casilla, pues cómo salió el resultado. Pues sí. Es lo que uno está acostumbrado, es lo que le da certeza, ¿no? Estamos pendientes que termine la elección a ver cómo salió mi casilla y luego en este sistema. Que le digan, no, métase a la página del IEDF, ¿no? A ver cómo salió la elección. Pues no. ¿No? A ver, hay una diferencia entonces entre esto que es tan criticable, ¿no? Que es la votación electrónica y el juicio en línea. Estados Unidos, ¿cómo votan en Estados Unidos? Nelly, ¿cómo votan en Estados Unidos? Bueno, en Estados Unidos la votación no es directa, sino que ellos eligen a sus Sí, electores. sí, sí. Y ya ellos se encargan de ¿Y cómo va a votar usted por su elector? ¿No? El que ve al colegio electoral, ¿vota en una boleta así como en México? Así arranca, a ver. Pasan a uno como en los Simpson, igualito, ¿no? Agarra, se mete uno, aprieta un botón y ya, ¿no? Y se sale, ¿no? Es una votación electrónica. ¿Y cómo es la impugnación? Que es muy baja, bajísima en Estados Unidos. Sí, es acusar al gobierno ruso, es el presidente. Además de eso... También es de forma electrónica. No, es completamente convencional. En Estados Unidos, el juez local que tiene competencia en el distrito donde es la elección, es un juez que puede ver en algunos casos materia penal, administrativa, civil, etc. Aún más, son jueces locales, no federales. Y los jueces locales en Estados Unidos, sirva de comentario, son electos popularmente. No sé si lo sepan. Así como votamos aquí por diputado y no sé qué, aquí votan ahí también votan por el magistrado, por el juez, etc., ¿no? Son electos una vez a nivel local y luego hacen lo que se llama un retain election. Hacen otra segunda elección y se quedan toda la vida. Como la ratificación que aquí es el Consejo de la Judicatura Federal con magistrados y jueces y se quedan todo el tiempo, ahí es una elección popular. Y además, ¿saben qué otro puesto? Los oficiales mayores de dependencias, los clerks, por ejemplo, del tribunal, los del archivo judicial, el puesto más alto también se elige. El procurador también lo elige por votación. Muy bien. Entonces, este juez, que es local y que tiene competencia para muchos asuntos, que son juzgados, pues más que mixtos, plurales, ¿no? Porque en todas las materias, es el que le llega a la impugnación. Y ve en efecto, como cualquier otro juicio, si hubo manipulación, si se cerró a tiempo la casilla, si hubo algún otro problema que tuvo que ver ahí con el conteo de la máquina, no sé, ¿no? Es una votación electrónica, pero que se resuelve por medios, ¿qué? Convencionales, perfectamente convencionales. Estados Unidos tiene índices mínimos de impugnación, eso me queda clarísimo. Los pocos casos que se desahogan mediante procedimientos judiciales convencionales, muy bien, a autoridades competentes. Brasil de por sí cuenta con un sistema de votación informático y biométrico. O sea, se vota de manera electrónica en Brasil, ¿no? Pero ¿qué creen? Ahí su Tribunal Superior Electoral tiene un proceso judicial electrónico para controversias electorales. Hay un juicio en línea en Brasil, señores. Y es algo que no lo hemos dimensionado, incluso en México. Si queremos meter un juicio en línea en materia electoral, tenemos que ver el caso de Brasil. No hay que buscarle en Europa, no hay que buscar en Estados Unidos. Está aquí mismo en América Latina un gran caso. Muy bien. Que vale la pena ir verlo. Ahora que puedan, la página es muy amigable y todo, métanse. Esto es muy interesante. Por ejemplo, también Venezuela desahoga por escrito sus controversias electorales pese a contar con un mecanismo electrónico de votación. ¿A qué me refiero con esto? No es necesario, no es una condición sine qua non que tengamos un sistema de votación electrónica para tener un juicio en línea en materia electoral, por ejemplo. Son completamente distintos. ¿Sí queda claro esta diferencia? Porque hay mucha gente de cuando uno llega y quiere hablar de esto, de juicio en línea, piensa que uno está hablando de esto, de votación electrónica, y no es así. No se puede afirmar entonces que hay una interdependencia de un sistema informático de votación y un sistema de juicio en línea para solventar controversias electorales. Ahora, aquí vamos a meternos en un tema interesante. A ver qué le parece al licenciado Germán, ¿no? Juicio en línea en materia electoral. ¿Usted qué opina al respecto? En México. Creo que es muy
contradictorios. 100% que sea en línea se me hace tal vez hasta imposible, porque conforme a mi poca experiencia que tengo, pues en elecciones de sistemas de partidos políticos acompañan que actas de escrutinio y cómputo que, teniéndolas a la vista, apenas si logramos distinguir los números y cuestiones así. Ahora no veo cómo se puedan escanear y ingresar y acompañarlas en formato PDF a la demanda que por correo electrónico se esté presentando en la oficialía electrónica, en el Tribunal Electoral. Tal vez si ofrecen la prueba confesional, la testimonial, pero no tanto porque es por, ¿cómo se llama?, por notario público, pero sí veo muy difícil el desahogo del procedimiento que sea 100% en línea. Ajá, en línea. Y respecto a lo que el ponente, si me permite, sí, bueno, decía la última parte, que no hay una interdependencia entre el sistema, la votación electrónica y el juicio en línea. Pues yo creo que lo lógico sería, si hay votación electrónica, que todo se va a llevar a cabo en eso, pues el juicio en línea tendría que ser electrónico también. O sea, ¿usted cree que, por ejemplo, Estados Unidos debería tener un juicio en línea? Si todo es electrónico, que desconozco que el 100% la votación sea por esa vía, pero bueno, por ejemplo, aquí, Venezuela, todavía más fácil, ¿no? Un país con altos índices de democracia. ¿Tiene Venezuela la obligación, desde su perspectiva, de tener un sistema de juicio en línea al contar con un sistema de votación biométrica? O sea, ¿considera que son interdependientes? Yo creo que ¿Lo ideal, dice usted? Ajá, lo ideal, si tienen ya votación electrónica, sería que el juicio es en línea, porque ahí no es como implementar un sistema mixto, que la votación pues ya no se levantan actas en cómputo, sino que hacen emiten su voto mediante una computadora. Sí, y todo se va a un archivo digital, y el archivo digital es el que se controvierte, ¿no? Que se controvierte. Sería lo ideal, pero no es necesario que exista uno con el otro, ¿no? O sea, el ejemplo claro para mí es este. Lo que usted le está apostando es este, que es muy bueno, ¿eh? Por ejemplo, que de Brasil. Si tienes votación electrónica, pues se va todo, la materia informática jurídica, y todo lo tramitas por ahí, desde luego. Pero, a mi parecer, podemos nosotros tener un sistema que no sea interdependiente, porque si no, van a pasar años sin que tengamos estándares mínimos de justicia en línea en materia electoral en México. Si nos esperamos a que tengamos computadoras para votar en México, olvídense, va a llegar el 2050 y no vamos a llegar a ningún lado. Es ahorita lo que va a llegar. Muy bien, fíjense bien. Moisés Vergara, que es el secretario administrativo del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, está muy metido en este tema. Su tesis de doctorado en la Barra Nacional de Abogados habla precisamente de esto, ¿no? De tener un juicio en línea en materia electoral en la Ciudad de México e irnos aproximando cada vez más a un procedimiento más ágil, más virtual, pero también más amigable. Muy bien. Fíjense bien. Actualmente, y él lo decía Germán de manera espectacular, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación permite que haya notificaciones electrónicas. Ojo, no son notificaciones a mi correo, son notificaciones que me llegan mediante este portal. notificaciones.tribunalelectoral.go.mx/main.php. Es decir, tengo yo que estar dado de alta aquí para que me lleguen. Muy bien. Y tengo yo que dar mi consentimiento, que ahí me tienen que llegar. Si yo quiero, me pueden seguir llegando de manera convencional. Pero y esto ya es muy ágil. Muy bien. La idea es ir un paso más allá. Meter, por ejemplo, un JDC, híjole, ahí es un problemón. Estoy de acuerdo con Germán. Pero hay otros juicios en los que quizás podamos llegar a un poco a la virtualización, ¿no? Desde luego no digo que 100%, ¿eh? Y no digo que ineludiblemente tengamos que hacerlo, pero sí reflexionar que no es imposible. El JRC, ¿qué es un JRC? Bien. Por ejemplo, la presentación de la demanda, la integración del expediente y el informe circunstanciado, eso podría ponerse de entrada en línea. Digo, no de golpe. A lo mejor de entrada la presentación de la demanda. O a lo mejor la pura integración y consulta del expediente en línea. Muy bien. No se trata de vender por mayoreo todo. Hay que ver qué puede funcionar y qué no para agilizar.
no podemos satanizar de que todo lo en línea es malo, ni todo lo convencional es bueno. Muy bien. ¿Les ha pasado aquí a ustedes que les anexan un disco de pruebas? Y ese disco no lo podrían subir, que podríamos dar a nivel federal para instaurar esto, a través de un portal. Muy bien. Ahora, para el TEO. Aquí la gente que me está yendo en línea, que sabe de otros estados, sabe pensar que el TEO es un nombre propio, ¿no? Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. No se trata de suplir e implementar de la noche a la mañana un procedimiento de juicio en línea. No. De hecho, una de las razones por las cuales estoy aquí es porque el señor magistrado presidente tiene la idea de insertarse más en el modelo de justicia abierta durante su presidencia en el tribunal. Esto no quiere decir que vamos a cerrar el paso a lo convencional, claro que no. No vamos a cambiar lo que está bien, ¿no? Vamos a identificar áreas de oportunidad que permitan hacer esto más ágil. La idea, por ejemplo, de hacer públicas por judice en las sentencias en línea, hace 10 años, por ejemplo, sonaba muy atrevida, pero es necesaria. Muy bien. Actualmente, no suena nada descabellado decir que a nivel local podamos instaurar notificaciones en línea para la gente que así lo quiera. No digo que todos. La gente que así lo quiera. No suena nada descabellado que digamos estas pruebas, por ejemplo, en vez de tú llevar un disco. Y luego también, ¿cuántos litigantes no hay que echan la culpa a las monedas que pierden los discos, por ejemplo, no? Ah, pues agarra y súbelo tú directamente. Y ten tu acusa de que tienes aquí pruebas digitales, ¿no? Presentación de la demanda y ciertas promociones también. Muy bien, se podrían hacer en línea. Es un procedimiento optativo y de entrada completamente parcial. O sea, no es absoluto y es optativo, hay que acordarnos esto. Presentación de la demanda con pruebas. Nos ahorramos el disco, por ejemplo. ¿Sí o no? Y nos ahorramos la bronca de pelearnos con el litigante de, oiga, Lic, pero perdió mi disco porque venía otro disco con otra memoria y quién sabe cuántas cosas. A ver, maestro, pues súbelo al portal y tienes tu curso electrónico. Muy bien. Notificaciones necesarias para la gente que así lo quiera. No estoy diciendo que la gente que impugnó una resolución de sistemas normativos internos tenga que recibir una notificación, no, pero a lo mejor sí el litigante de Acción Nacional o el apoderado de Movimiento Ciudadano, por ejemplo, que no los partidos políticos tienen que tener como requisitos mínimos de infraestructura y existencia algunas cuestiones electrónicas como un sitio web. ¿Es una obligación de transparencia, por ejemplo? ¿No? Consulta de expediente digital por autorizados. Ojo, por autorizados, el Poder Judicial Federal y ocupar la FIREL, por ejemplo. ¿No? No podemos firmar un convenio de colaboración Tribunal Electoral con el Poder Judicial Federal o incluso con el SAT y ocupar la FIEL. No es un mecanismo fidedigno y no ha mostrado ser perfectamente operante en otras ramas del derecho. ¿Por qué no aquí? No todo es color de rosa. Esto es cierto. No todo es color de rosa. Hay temas que tenemos que pensar. Software fiable y debidamente diseñado. Tiene que haber un software que dé confianza, perfectamente delimitado. Y afortunadamente en este estado hay talento de sobra, que muchas veces se va y no regresa. Pero hay talento. No podríamos hablar, por ejemplo, como lo comentaba yo aquí con el ejemplo que dio la compañera de la UAPO, por ejemplo, con la Universidad Tecnológica de la Mixteca, que es espectacular en informática, que hicieron un prototipo, por ejemplo, que desarrollaran con sus prácticas profesionales, por ejemplo, un prototipo que después fuera avalado por otras instancias. La participación de la academia, Clebus Académica y otros sectores de la Administración de Justicia. Desde luego, si el TEO quiere innovar, pues tiene que decirle de la mano, no al Poder Judicial, sino al mismo sector judicial, queremos hacer esto, ¿ustedes qué han pensado? Y a lo mejor puede decir alguien, ¿no?, del Tribunal Contencioso Administrativo, queríamos hacerlo nosotros en esta materia, pero fíjate que tuvimos estas complicaciones, hay esta parte del marco legal que hay que modificar, la ley en materia procesal dice esto, etcétera, ¿no? O a lo mejor la misma Consejería Jurídica tiene ahí una idea, o puede encajar perfectamente en el plan de desarrollo estatal que tiene ya el gobierno del Estado hasta el 2022, en fin. Muy bien. No duplicar esfuerzos, ¿no? Si ya tenemos lo que comentaba aquí, la FIL y la FIREL, no se trata de gastar muchísimo dinero en que cada litigante o actor interesado gaste dinero y se dé alta en una firma propia del tribunal y que gaste también en el tribunal dinero en hacer su estructura de firma propia. No. Ocupar lo que ya se tiene. Muy bien, que se puede.
todo es paulatino. No es llegar completamente. No es llegar a la carrera y no es llegar a las prisas. Todo es paulatino. No estamos diciendo que ese tribunal tiene que agarrar y a partir de mañana ya todo es en línea, no, pero sí ciertas cosas se pueden ir metiendo. Y ya vi aquí varios operadores jurídicos que dicen, sí, cierto, cuántas broncas y corajes no me hubiera ahorrado si esto ya existiera, ¿no? Desde luego que rebasa, pero esta administración que aún está comenzando en el tribunal tiene esta fuerte convicción de hacer justicia en línea. Y cuando esta justicia en línea va orientada hacia la participación y la satisfacción de necesidades del ciudadano, es gobierno abierto, como lo venimos platicando. Muy bien. Tiene que haber interlocución con otros tribunales electorales locales, ¿no? Algo que está haciendo ahorita el magistrado presidente de este tribunal es la participación continua que tiene la Asociación de Tribunales y Salas Electorales, ¿no? ¿La finalidad de esto cuál es? Pues que sepamos perfectamente en materia electoral qué están haciendo, por ejemplo, en Coahuila, en Nuevo León o en Quintana Roo. A lo mejor hay gente que ya está a punto de instaurarlo y podemos tomar, porque se vale, y es para esto la administración pública, no es competencia, no es lógica de mercado. Podemos ver ahí qué les está funcionando, qué están haciendo bien y qué podemos importar nosotros. Muy bien. Y bueno, importante. Capacitación, capacitación y más capacitación. Sí, para operadores jurídicos, que por ejemplo serán ustedes, pero también y de manera importantísima a los litigantes y las personas que quieren acceder a esto. ¿Y esto qué implica? Tener en cuenta lo siguiente, ¿no? A ver, Alexis. Allá se fue Alexis. A ver, Germán. Se me pasa, doy clases en la Ciudad de México y siempre se me cae el nombre de 2 o 3 compañeros y siempre es así para mí. A ver, previsiones. Los procedimientos contenciosos en línea, ya sea en materia electoral o en cualquier otra rama, ojo, en cualquier otra rama, no nos darán un adecuado acceso a la justicia si no generamos apropiados canales para su aprovechamiento por parte de la ciudadanía y operación de los servidores públicos. La diferencia entre justicia material y justicia formal es todo un debate. No basta con que existan esos canales, sino con que los podamos verdaderamente aprovechar. Muy bien. De nada va a servir, absolutamente de nada va a servir instaurar procedimientos jurisdiccionales electrónicos si no se redimensiona la importancia de la prontitud, agilidad y la necesidad de una justicia pronta y expedita, menos si no se capacitan adecuadamente a los operadores jurídicos y si no se comienzan a introducir estos tópicos en los nuevos planes de estudio, particularmente de las licenciaturas en Derecho y Administración Pública. Esto me parece que queda claro y hay un consenso aquí en el auditorio. No nos va a servir si no tenemos en cuenta estos 2 puntos. Que sea apropiado y que ponga al ciudadano en el centro de su quehacer. Y segundo, si no hay gente capacitada. By the way, acorde al INEGI, más de 46 millones de mexicanos no cuentan con acceso a Internet. Esto estoy perfectamente claro, que estoy dando esta plática en mi hermoso estado y en mi ciudad natal, que es Oaxaca, y no estoy en Escandinavia, ¿no? Sé perfectamente que si estuviéramos en Suiza, a lo mejor esta plática sale sobrando, ¿no? Pero no, estoy consciente que hay un rezago perfectamente en esto. También estoy consciente que acorde a esta encuesta del INEGI, que es muy interesante, solamente el 1.7% de la población, solamente el 1.7% de la población ocupa Internet para realizar trámites, pagos y solicitudes ante el gobierno. Estoy también consciente de eso. O sea, hay una especie, y hay que decirlo con todas sus letras, de fobia a trámites por Internet, ¿no? La gente, yo le digo a mi señora madre, mi mamá está estudiando el doctorado, por ejemplo, ¿no? Mi mamá es una persona inserta en la modernidad, etc. Pero a mi mamá le da pavor agarrar su tarjeta de crédito y tener que pagar la CFE, tener que pagar la luz con la tarjeta de crédito, le da pavor. ¿No? Prefiere ir ella a pagar un recibo al cajero, a la ventanilla, ¿no? Comprar un boleto de autobús es lo mismo, ¿no? ¿Cuántos de aquí tenemos gente que perfectamente conoce la tecnología, pero no le agrada ocupar el Internet? Muy bien. Hacer el pago del pasaporte, hacer el pago de X cosa, ya la gente no ocupa el Internet para nada. Prefiere ir al banco. Muy bien. Estoy consciente que tenemos aquí este problema. Y que no es una cuestión tanto de idiosincrasia, no es cierto.
es una cuestión de que no nos ha dado la confianza a la tecnología muchas veces para confiar en ella. Estoy de acuerdo en eso. De cualquier manera, hay que innovar. Eso es necesario. Y esto es a modo de conclusión. Tenemos que repensar cómo pensamos, de entrada. Tenemos que innovar como innovamos. Muy bien. Y tenemos que evaluar cómo evaluamos. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Y qué podemos hacer en materia de perfeccionamiento del servicio al usuario? Claro que lo tenemos que hacer. Por más adversas que son las condiciones, y eso es algo que me enseñó mi maestra, la doctora Guillermina Baena, que habla mucho de prospectiva en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, no podemos llegar al futuro demasiado tarde. Si yo les dijera que hace 20 años íbamos a tener los primeros viajes al espacio turísticos, miran, estás loco. Y hoy la gente lo hace. No cualquiera, pero ya existen. Si les dijera yo hace 20 años que perfectamente iban a poder manipular genéticamente un niño para que naciera con ojos azules, rubio, etcétera, que es carísimo el procedimiento e ilegal en la mayoría de los países, no me creerían. Si les dijera yo hace 20 años que muy posiblemente hubiéramos transitado a un modelo de educación virtual para la gran mayoría de personas que no tienen acceso a la educación convencional, mira, eso no puede ser. Pero va a llegar, y hay que llegar antes de que eso pase. Tenemos un estado muy complejo, sin duda. Hay retos en materia presupuestaria de entrada, desde luego que sí. Capacitación también. Pero hay que apostarle a llegar al futuro, por lo menos al mismo tiempo que lo están haciendo los demás. ¿Muy bien? En materia de gobierno, en materia de justicia, a modo de conclusión, y quiero cerrar con esta frase. Todo está completamente mutando. Y no hay nadie que pueda decir que ya tenemos la solución a las cosas como están. Porque como dijera Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas. Muchas gracias. Se concluye el presente curso con la entrega de un merecido reconocimiento por su participación al maestro Mauricio Figueroa Torres, el cual será entregado por el maestro Miguel Ángel Carballido Díaz, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Pues, mi estimado Mauricio, quiero entregar este reconocimiento por parte de nuestro tribunal, así como nuestro profundo agradecimiento por esta plática que nos has dado. Yo creo que el principal objetivo se cubrió: despertar el interés de todos los compañeros, de los magistrados, por estas materias que, como tú dices, están abiertas a la innovación, y este tribunal siempre ha estado abierto a los cambios, siempre ha estado abierto a la mejora continua, siempre está en el camino de hacer su trabajo de una manera más transparente y efectiva, eficaz para servir al pueblo de Oaxaca. Te agradezco mucho a nombre del tribunal. Qué bueno que estás incursionando ya en estos temas, qué bueno que estás poniendo en alto el nombre de Oaxaca. Creo que eso es muy importante para todos nosotros. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Podemos retornar a nuestras labores. Gracias.